A los 17 años, la música en tu cabeza no es un pasatiempo, es un escudo. Es una frecuencia de radio constante que vibra bajo el cráneo. Un muro de distorsión que te separa de la realidad mediocre de los adultos. En mi grupo, esa música sonaba a metal pesado, a gritos que llenaban el vacío de vivir en un barrio, donde las casas parecen lápidas de cemento sin terminar. Éramos 5, unidos por el aburrimiento y una curiosidad que terminó por devorarnos. Sofía, la china, Valeria, la flaca y yo. Todo empezó con una tabla que encontramos en el sótano, inundado de una construcción abandonada. No era de madera fina, era un pedazo de roble podrido, envuelto en un cuero amarillento que olía a humedad y a algo rancio. Las letras no estaban impresas, estaban talladas a mano, toscas, y en el centro, donde debía ir el puntero, había una mancha oscura que se negaba a desaparecer por más que la tallamos. Nos encerrábamos en la pieza de la flaca. Sus padres eran sombras que se perdían en la televisión o en la cerveza, y no preguntaban qué hacíamos 5 adolescentes, encerradas entre nubes de cigarro. La flaca tenía una hermana pequeña, una niña de unos 6 años que siempre nos miraba desde la puerta, con unos ojos demasiado grandes y una palidez que daba miedo. Decía que en ese cuarto había mucha gente amontonada, aunque solo estuviéramos nosotras. Nos reíamos de ella. Qué estúpidas fuimos. La primera vez que la copa se movió, no fue un deslizamiento suave, fue un salto violento, como si algo debajo de la mesa hubiera golpeado la madera con un mazo. Todas quitamos las manos, asustadas, pensando que alguna estaba haciendo una broma. Pero la copa siguió moviéndose sola por unos segundos, trazando círculos erráticos antes de detenerse en seco, sobre la letra E. Sofía fue la que se tomó el juego en serio. Ella tenía una herida que no cerraba. A sus padres se los habían llevado una noche de tormenta años atrás. Hombres sin rostro y camionetas sin placas. Sofía no buscaba un mensaje de amor. Ella buscaba coordenadas. Quería un punto en el mapa para ir con una pala y desenterrar los huesos de su pasado. ¿Están aquí?, preguntó Sofía, con la voz quebrada. La copa voló hacia el sí, con tal fuerza que se astilló el borde. Luego, empezó a deletrear un nombre que no esperábamos. E, S, T, E, B, A, N. No era el padre de Sofía. No era nadie que conociéramos. Preguntamos quién era Esteban, y la respuesta nos dejó mudas. El que mira desde el vidrio. En ese momento, todas giramos la cabeza hacia el ropero de la flaca. Era un mueble viejo, de madera oscura, con un espejo de cuerpo completo que ya estaba empezando a oxidarse por los bordes, creando manchas negras que parecían moho. El reflejo de la habitación se veía distorsionado, como si el cristal estuviera hecho de agua estancada. Pasaron las noches y la obsesión creció. Ya no nos importaba la escuela ni los amigos. Solo queríamos llegar a la casa de la flaca, prender las velas y llamar a Esteban. Él nos contaba cosas imposibles. Nos dijo dónde Valeria había escondido el dinero que le robó a su madre. Nos dijo el nombre de la enfermedad que estaba matando al perro de la china, antes de que el veterinario lo supiera. Esteban se ganó nuestra confianza dándonos trozos de realidad, pero siempre pedía algo a cambio, que nos acercáramos más al espejo. Él dice que tiene frío, susurraba Sofía, pegando su frente al cristal. Dice que del otro lado no hay sol, que todo es gris y que nos extraña. Fue en la 4ª noche cuando las cosas cruzaron el límite. Habíamos conseguido permiso de los padres de la flaca para quedarnos a dormir. Estábamos en plena sesión, con el humo del tabaco pegándose a las paredes, cuando Esteban nos dio el mensaje final. Una de ustedes sobra. Ella no tiene dolor. Ella es el puente. Todas miramos a la flaca. Era la única de nosotras que tenía a sus 2 padres vivos. La única que no cargaba con una ausencia violenta. Ella se puso pálida, una palidez casi traslúcida, igual a la de su hermana pequeña. De repente la puerta de la pieza se abrió sin que nadie tocara.
Era Leo, el hermano mayor de la flaca. Un tipo alto, que trabajaba en la capital y casi nunca venía al barrio. Entró caminando lento, con una sonrisa que me pareció la cosa más falsa que había visto en mi vida. Su voz sonaba extraña, como si estuviera hablando dentro de un túnel. ¿Siguen con estas tonterías?, dijo Leo. Flaca, vení afuera un segundo. Traje unas cajas en la camioneta y necesito que me ayudes. El viejo se quedó dormido. La flaca se levantó, como hipnotizada. Salió de la pieza detrás de él sin decir una palabra. Nosotras nos quedamos en silencio, sintiendo una opresión en el pecho que no nos dejaba respirar. Entonces, la copa en la mesa empezó a vibrar. No se movía hacia las letras. Vibraba tanto que el sonido parecía un zumbido de 1000 insectos. De pronto estalló en 1000 pedazos sin que nadie la tocara. Miramos el espejo del ropero. En el reflejo, la puerta seguía cerrada. Leo y la flaca nunca habían salido de la habitación en el mundo del espejo. Estaban ahí, parados en un rincón oscuro del reflejo, mirándonos. Pero no eran ellos. La cosa que se parecía a Leo le estaba agarrando el cuello a la flaca, y ella no luchaba. Simplemente se estaba deshaciendo, como si fuera de humo negro, siendo succionada hacia el interior del cristal. Salimos corriendo al pasillo, gritando el nombre de la flaca. Encontramos a sus padres en la sala, despertando del susto por nuestros gritos. Les gritamos que la flaca se había ido con Leo a la camioneta. El padre de la flaca nos miró como si estuviéramos locas. Nos dijo que Leo había llamado hace una hora desde la capital y que no vendría hasta el próximo mes. Fuimos a la puerta de la calle. Estaba cerrada con llave y candado desde adentro. No había camioneta afuera. No había rastro de nadie. Volvimos a la pieza y lo que vimos nos marcó para siempre. El espejo del ropero estaba rajado de arriba a abajo, como si algo lo hubiera golpeado desde adentro con una fuerza inhumana. En el suelo, justo frente al cristal roto, estaban los zapatos de la flaca. Estaban colocados perfectamente, uno al lado del otro, pero vacíos. Ella simplemente se había desvanecido de la faz de la tierra. La policía dijo que se escapó con un novio. Sus padres nos culparon de haberle metido ideas raras en la cabeza y terminaron mudándose del barrio, consumidos por la pena. Pero nosotras sabemos la verdad. Sabemos que Esteban no era un muerto, era una ausencia, un parásito de una dimensión de vacío que necesitaba un cuerpo limpio para cruzar a nuestra realidad. Desde esa noche ya no escucho música en mi cabeza, solo escucho el silencio. Y nunca, bajo ninguna circunstancia, me quedo mirando fijamente un espejo cuando la luz es tenue, porque sé que del otro lado, alguien con la cara de mi amiga me está observando, esperando a que yo también me descuide para pedirme que le cambie el lugar. El abismo en el ropero. Hola, te escribo porque necesito soltar esto. Mi madre siempre fue una mujer fuerte, centrada, pero lo que vivimos en aquel hospital de Santa Rosa hace años nos destruyó a los dos. Todo empezó cuando ella se fracturó la pierna en las escaleras de la casa. Yo, por mi trabajo como inspector en una compañía de maquinaria agrícola, tenía que viajar constantemente y no podía cuidarla. Así que la interné en el mejor sanatorio de la ciudad. Pensé que estaría a salvo. Cuando regresé de mi viaje de 3 semanas, encontré a un espectro. Mi madre, que siempre fue optimista y elegante, estaba demacrada. Apenas probaba bocado, ni siquiera sus chuletas favoritas. Me suplicó que nos quedáramos solos para decirme algo que nadie más debía saber. Hijo, he perdido la razón. Cada noche, cuando la enfermera Lulú entra a darme la pastilla de medianoche, miro al espejo del ropero y sucede lo imposible. No me lo quiso decir en ese momento, pero el terror en sus ojos era real. El médico decía que era histeria de la edad, pero yo sabía que algo estaba mal. Para intentar ayudarla, pedí que cambiaran a la enfermera Lulú por otra, la señorita Eduviges, una mujer amable de lentes gruesos. Pensé que el problema era la persona.
pero el domingo que fui a verla, mamá me lo confirmó llorando. No es ella, hijo, es el espejo. Decidí quedarme a dormir en su cuarto para rescatarla de su propia mente. Esa primera noche, cenamos juntos, fumamos y tratamos de hablar de la remodelación de nuestra casa para distraernos. Pero al acercarse la medianoche, el ambiente se volvió denso. A las 12 en punto, entró Eduviges con la medicina. Me incorporé en mi cama para observar el ropero y sentí un vacío en el estómago que me succionaba el alma. La enfermera estaba frente a mi madre, pero en el espejo no había nada. El espejo estaba deshabitado. Era un rectángulo de oscuridad absoluta, una nada que no reflejaba la luz, ni los muebles, ni a las personas. Sentí que de ese vacío iba a surgir algo tan terrible que ningún ser humano podría soportar verlo y seguir cuerdo. Lancé un grito ahogado y me cubrí la cara. Los médicos entraron, le pusieron un sedante a mi madre y se fueron como si nada, acostumbrados a sus crisis nocturnas. Lo vivimos 5 noches seguidas. El presentimiento de que algo estaba por salir de esa oscuridad se hacía cada vez más fuerte. Desesperados, decidimos cubrir el espejo con una sábana blanca antes de las 12. Pensamos que un muro de tela nos salvaría, pero fue un error. Bajo la sábana, empezamos a ver cómo se transparentaban figuras deformes, masas oscuras que se retorcían con una fuerza desesperada, como si intentaran romper la barrera del tiempo para entrar a nuestra habitación. Y entonces llegó el sonido. Una música oscura que nos taladraba los huesos, gemidos y gritos inarticulados que no venían del aire, sino de adentro de nosotros mismos. Estábamos siendo atravesados por 1000 espadas de una música dolorosa. Cuando la música cesó a las 12:05, la enfermera salió del cuarto sin notar nada, feliz porque mi madre no había gritado esa vez. Pero nosotros lo sabíamos. Habíamos clausurado una puerta, pero lo que vive del otro lado ya nos había marcado para siempre. Hola, te sigo desde hace un tiempo y quería contarte algo que me pasó hace más de 15 años, pero que todavía me hace llorar de puro miedo cada vez que lo recuerdo. Cuando estábamos en la preparatoria, mi mejor amiga y yo teníamos la costumbre de salir a manejar por caminos rurales tarde en la noche. No hacíamos nada malo, ni alcohol ni nada. Solo poníamos música y platicábamos para distraernos. Una de esas noches, íbamos por una zona muy solitaria cuando de la nada apareció una mujer parada exactamente en medio de la carretera. Las dos gritamos al mismo tiempo porque la teníamos encima. Era imposible no atropellarla. Mi amiga dio un volantazo violento y frenó con tanta fuerza que el coche quedó atravesado en mitad del camino. Bajamos temblando, convencidas de que habíamos golpeado a alguien. Pero no había nada. Silencio absoluto. No había rastro de nadie sobre el pavimento, ni a los lados de la carretera. Estábamos en medio de la nada. El terror fue tan real que tuvimos que llamar a un amigo para que fuera por nosotras y nos escoltara a casa, porque no podíamos ni manejar del miedo. Han pasado 15 años y todavía se me llenan los ojos de lágrimas al acordarme de esa figura frente a las luces del auto. Esa mujer no estaba ahí, pero las dos la vimos. El falso despertar. Hola, te escribo porque hace tiempo me pasó algo que todavía no puedo explicar y quería compartirlo con tu audiencia. Hace unos años, yo sufría constantemente de parálisis del sueño, pero hubo una mañana que lo cambió todo. Recuerdo despertar y levantarme de la cama con normalidad. Caminé hacia la cocina y vi a mi mamá desayunando. Le hablé, intenté decirle algo, pero ella ni siquiera me miró. Era como si yo fuera invisible o un fantasma en mi propia casa. Extrañado, salí al patio de enfrente
Y ahí fue donde el terror me golpeó. Había una especie de figura demoníaca parada ahí, acechándome. El miedo fue tan intenso que intenté gritar con todas mis fuerzas, pero en ese microsegundo desperté de verdad. Estaba de vuelta en mi cama, atrapado en la peor parálisis que he tenido. El grito se me quedó atorado en la garganta. Sentía que me asfixiaba porque mi cuerpo no respondía a mis órdenes. Estaba completamente petrificado. Cuando por fin logré recuperar el movimiento, me levanté alterado y corrí a la cocina para buscar a mi mamá y contarle, pero me detuve en seco. Ahí estaba ella, exactamente igual que en mi sueño, sentada en el mismo lugar, con la misma ropa y desayunando lo mismo. En ese momento me di cuenta de que mi sueño no había sido una simple pesadilla, y que lo que vi en el patio quizá también era real.